Gobernador de la provincia de Chaco. Jorge, buenas noches otra vez, un gusto tenerlo, ¿eh? Igualmente, muchas gracias, muy gentil por la invitación. No, por favor. Jorge, ¿qué está pasando en Chaco? ¿Cómo está evaluando el gobernador la situación del virus? Insisto, el reporte de hoy marca un número descendente, ¿no? 7 casos nuevos, un número diferente al de los últimos días. Pero ¿qué está pasando en la provincia puntualmente? Bueno, nosotros tenemos ahora un foco que es en el barrio Toba, que es un barrio de mayor concentración de población aborigen. Para que usted tenga una idea, la provincia de Chaco tiene 1,2 millones de habitantes, el 5% se estima que es población aborigen. En la ciudad de Resistencia tenemos 17 barrios con población de comunidades originarias y también en el área del metropolitana de Gran Resistencia. Nosotros hoy tenemos el 97% de los casos en el área metropolitana del Gran Resistencia y el 82% de casos en Resistencia. Y en ese contexto tenemos en 45 barrios o asentamientos de los 409 unidades territoriales de Resistencia la identificación de casos. Entonces, nosotros tenemos circulación comunitaria y empezamos con una línea de tiempo en la provincia del Chaco. La línea de tiempo fue el 4 de marzo, nosotros establecimos un comité de especialistas, el 5 de marzo nosotros tuvimos el primer caso que identifica sintomatología y a partir del 9 tenemos el primer caso confirmado. Entonces, son personas que entre el 24 y el 28 de febrero vinieron del exterior de lugares en donde efectivamente tuvieron contagio. A partir de allí y a partir del 9 de marzo nosotros rigurosamente aplicamos una serie de medidas. Desde el día 17 de marzo y más precisamente empieza a regir el 18, nosotros tuvimos aislamiento social preventivo obligatorio, 2 días antes que el país. Ya llevamos en ese sentido 2 días más y a su vez el 11 de marzo habíamos aplicado una medida de aislamiento preventivo para 4 localidades. Conclusión, nosotros cuando uno analiza bien la provincia del Chaco, 30% de los casos de la provincia del Chaco están originados en el sistema sanitario. Y podemos dividir 3 clústeres que explican el 50% de los casos. El primer clúster es el clúster importado, que ahí tuvimos 11 casos que luego se remodificaron. Sí. Después tuvimos 8 clústeres identificados a sanatorios privados y al sector público en materia sanitaria, y ahora tenemos el clúster del barrio Toba. Esos 10 barrios explican claramente más del 50% de los casos y obviamente los mecanismos de propagación. Y tenemos 4 indicadores para seguir: la tasa de duplicación de casos, la tasa de contagio, también un índice que es el R0 para ver el efecto de la propagación por cada caso, y también un seguimiento que aplica el Banco Interamericano de Desarrollo respecto a las etapas. Entonces, hoy, ¿cómo estamos? Tenemos el equivalente prácticamente con los casos de hoy procesados, 18 días de contagio. Habíamos estado muy bien, entre el 26 de abril al 3 de mayo, tuvimos casos proyectados de tasa de duplicación de 40 días, tasa de contagio de 1,8, hoy tenemos 3,8% de contagio. Como usted sabe, la tasa de contagio es inversa de la tasa de duplicación. Cuando menos contagio tenemos, más días tarda para la duplicación de casos. Entonces, nosotros obviamente hemos identificado también los factores de riesgo que constituyen geriátricos. Tenemos allí solamente 3 casos, 22 en personas en lugares de encierro, y estamos claramente focalizados a la prevención en barrios con mayor densidad de población. En consecuencia, ese es el cuadro de situación de la provincia del Chaco. O sea, tenemos 4 indicadores de comportamiento y en virtud de ello aplicamos las decisiones que tenemos que aplicar para restringir la circulación y obviamente los bloqueos focales con el objeto de prevenir y mejorar la situación. Jorge, hay una foto, la vamos a poner aquí en pantalla, donde se lo ve hoy a Alberto Fernández, que está dialogando con usted. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Qué le comentó usted? ¿A qué llegaron, a qué conclusión llegaron después de este encuentro a través de esta teleconferencia del día de hoy? Bueno, fue excelente la teleconferencia porque tuvimos la posibilidad de hablar por cada indicador y una explicación muy detallada de la cantidad de casos y las proyecciones. ¿Cuáles son las conclusiones básicas que nosotros planteamos? Primero, y ahí hubieron muchas coincidencias con todos los que interactuamos en la teleconferencia. Estuvo Juan Schiaretti de Córdoba, estuvo también la gobernadora de Río Negro, estuvo Axel, también estuvo Horacio. Y en virtud de ello, obviamente, el presidente acompañado por Santiago Cafiero y Guado de Pedro. En ese sentido, lo que nosotros planteamos es, primero, la suspensión del transporte público de pasajeros.
Hace 2 semanas nosotros, por razones de un conflicto equivalente al tema del paro de transporte público de pasajeros, no tenemos circulación. Ya lo proyectamos para los próximos 14 días. Y eso es muy importante porque es una fuente de contagio muy significativo. Segundo, el plan Detectar que se planteó en el área metropolitana, claro, también lo estamos aplicando con una metodología aquí en la provincia del Chaco y lo queremos fortalecer en términos de capacidad institucional. Ese es el apoyo y el respaldo que vamos a tener. Tercero, el barrio Toba es un barrio que tiene una complejidad muy particular. Primero, tenemos hacinamiento por cuarto de hogar y tenemos déficit desde el punto de vista de infraestructura de servicios. En el periodo anterior nosotros avanzamos mucho en la construcción de nuevas viviendas y faltan mejorar aspectos de la infraestructura social básica. Entonces, en este tiempo estamos también focalizados para no solamente garantizar lo que es necesario hacer. Cuando hay un conflicto inmanente allí, todo el tema de bloqueo focal, provisión de alimentos, garantizar efectivamente los elementos de limpieza, barbijos y a su vez también el tema de atención médica con el hisopado de casos con el objeto de establecer un mecanismo de evaluación. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer, aparte de eso, es el desarrollo que tiene que ver con desde infraestructura hasta mejoramiento de las condiciones de vida. Bien, gobernador, le hago una consulta. Digamos, viendo la progresión de Chaco, como usted bien explicaba, Chaco tuvo una primera, si se quiere decir, explosión en marzo, después se trabajó muy bien y para fin de abril Chaco parecía haber superado la fase crítica y estar en una fase realmente muy buena, pero en los últimos 15 días volvió a mostrar números muy malos. ¿Eso se explica únicamente por el foco del barrio Toba o también por un relajamiento de la cuarentena propia de la gente que dice, bueno, empiezo a salir y empiezo a circular? Efectivamente, lo que usted explica es así. Desde el 26 de abril al 3 de mayo tuvimos verdaderamente los mejores indicadores. Tenemos la explicación del foco y obviamente también un índice de movilidad incremental, no en el área del macrocentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Y eso obviamente posibilitó este esquema de aumento de la tasa de propagación. En el caso concreto nuestro, nosotros estamos haciendo ahora todo un modelo de inteligencia desde el punto de vista de aplicación inteligente a la cuarentena. Es decir, una declaración jurada vía celular para autoevaluación, como condición para la autorización de circulación, como condición para un sistema de turnos a los efectos de impedir la circulación concentrada de personas y a su vez también con un mecanismo para tener un sistema de supervisión y fiscalización de 200.000 casos que nosotros consideramos que son potenciales factores de riesgo. En consecuencia, a partir de ahora, y obviamente con todas las restricciones que hicimos en transporte público de pasajeros, restricciones y concentración de personas, nosotros tenemos un problema central aquí en la ciudad que tiene que ver con la concentración de los bancos y entidades financieras para los sistemas de cobro y de pago. Evidentemente, como dijo bien el presidente varias veces, acá no tenemos vacuna ni remedio, el aislamiento es la única prevención. Entonces, como nosotros buscamos el virus, efectivamente hay circulación comunitaria. En el caso concreto de las restricciones que pusimos en el macrocentro, 500 y 800 metros de la Plaza 25 de Mayo, centro de la ciudad, allí efectivamente los casos hoy activos son 4. Con lo cual, los niveles de restricción impactan claramente en la movilidad impacta claramente en el descenso del número de casos. Con respecto al caso de la concentración, hoy podemos hablar de una concentración de casos clara y concreta en el barrio Toba y obviamente estamos ahí planteando un bloqueo focal. A partir de ahora también vamos a restringir los distintos lugares en donde identifiquemos circulación. ¿Eso qué va a ser? ¿Cómo va a ser posible? Con un esquema de coordinación con las Fuerzas de Seguridad Nacional, con la Fuerza de Seguridad Provincial, con un sistema de análisis con dron para ver el grado de movilidad relativa y rápida capacidad de intervención. Una cuarentena durísima va a ser la del Chaco. Claramente la circulación. O sea, claro, cuarentena brava, dura. Vamos a aplicar... Hasta con drones. Vamos a aplicar lo que es necesario aplicar en términos de cortar absolutamente cualquier posibilidad de propagación, porque efectivamente lo positivo dentro de lo negativo tiene que ver con lo siguiente. Nosotros cortamos efectivamente la expansión viral en el área metropolitana. Eso es muy importante, porque ¿eso qué quiere decir? Que en la provincia del Chaco, si nosotros en la provincia del Chaco excluimos el área metropolitana y excluimos el barrio Toba, obviamente la tasa de duplicación es muy elevada. Puedo hablar de 45 a 80 días de acuerdo a qué parámetros puedo tomar y la tasa de contagio inferior a 1 y obviamente si tomo R0 inferior a 1. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es claramente en estos próximos 14 días
tener una estrategia bien focalizada, con mejor inteligencia en términos de actuación a los efectos de cortar claramente la circulación vial. Jorge, muchos plantean que el país entró en una cuestión de cuarentena eterna y que la economía está muy complicada. ¿Cómo ve la economía del país, la gestión en general? Bueno, obviamente nosotros tenemos un escenario que es complejo producto del COVID-19. No obstante lo cual, creo que el procedimiento secuencial de la política económica tiene que ver con reestructuración de deuda con acreedores privados, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí o no, digamos, son los dos puntos claves, y un programa de recuperación económica, infraestructura, desarrollo productivo, que va a tener que acompasar y obviamente estar coordinado con este COVID-19. O sea, concretamente, nosotros obviamente estamos observando el nivel de impacto que tiene en el desenvolvimiento de la actividad económica, pero es absolutamente imprescindible coordinar esfuerzos para que en este tiempo, así como decían, el nivel de adaptación del sistema sanitario. Usted sabe que nosotros acá aumentamos 33% la capacidad instalada de oxígeno, asistencia respiratoria mecánica y camas. A su vez, el sistema de salud público tiene que ser cerca de 2.000 camas. Y obviamente tenemos una capacidad hoy utilizada solamente en entre el 8 al 9% del total de camas que se deberían utilizar. Entonces, lo que quiero decir es, este tiempo sirvió para adaptación desde el sistema sanitario, para coordinar mejor con el sector privado, que aún falta mejorar, para adaptar claramente a esta estrategia, pero naturalmente nosotros tenemos que garantizar la convivencia con lo que significa el COVID-19. ¿Qué significa esto? Para mí, 5 puntos. Primero, el aislamiento preventivo social de carácter obligatorio con un sistema administrado, focalizado e inteligente, obviamente tiene que persistir hasta tanto se erradique el último caso. Segundo, necesitamos imperiosamente distanciamiento social, cambio de hábitos y conducta. Tercero, es absolutamente imprescindible el licenciamiento obligatorio para las personas que constituyen grupos o factores de riesgo con un sistema de control y fiscalización permanente, porque son obviamente los que tienen una potencial letalidad en el número de casos. Cuarto, obviamente normas de bioseguridad e higiene. El nivel de cumplimiento estricto de estas normas es lo que disminuye drásticamente el número de casos. Y por último, claramente lo que significa la administración inteligente desde el punto de vista de las acciones que se deban realizar. Entonces ahí las actividades esenciales pueden dar paso a otro nivel de actividades y a ir recuperando un modelo de gestión económica que sea compatible con la preservación de la salud de todos. Capitanich, buenas noches. En marzo escuchábamos sobre las historias de vida de muchos enfermeros, enfermeras y médicos que trabajaban entre Resistencia y Corrientes y habían elegido entre una de las dos ciudades, y ya después en abril conocíamos los números de la cantidad de trabajadores de la salud en todo el país que empezaban a ser ya enfermos de coronavirus. ¿Cómo está la situación hoy de los trabajadores de la salud en Chaco? 193 casos de infección por COVID-19 tuvimos en la provincia del Chaco. Y obviamente acá tenemos la particularidad de personas que trabajan en el sector público y también en el sector privado. Y obviamente tuvimos un clúster de alto impacto que fue el Hospital Perrando con 63 casos, otro un sistema de diálisis a través de la firma Fresenius, que ahí se engendró claramente otro impacto significativo, y el resto en el sector privado. Entonces, el 30% de los casos de COVID-19 en la provincia del Chaco está explicado por el sistema sanitario, o sea, por los trabajadores de la salud. Exacto. Con respecto me gustaría volver al barrio Toba, porque me parece que es tal vez una composición que nosotros acá desde Buenos Aires nos cuesta comprender. Primero, saber si por cuestiones culturales aceptan las normas que impone lo que es la medicina tradicional de manera positiva. Y segundo, ¿qué es el alta voluntario? Hoy me estaba informando con respecto al Chaco y hay un sistema de alta voluntario que me gustaría entender. Sí, a ver, efectivamente la cultura de nuestras comunidades originarias difiere en materia de principios desde el punto de vista de la cultura media del promedio argentino. Obviamente ahí tenemos un tema en donde no todos tienen sometimiento voluntario al tema de los cuidados provistos por el sistema sanitario. No obstante lo cual, hemos observado claramente en las últimas 3 semanas un incremento sustantivo del cumplimiento de las normas de higiene y de prevención de bioseguridad, el uso de barbijos. Hemos
trabajado mucho con los líderes comunitarios y se hacen actividades y acciones casa por casa con el objetivo de establecer los mecanismos de persuasión para garantizar su correcta atención. Respecto al tema de alta voluntaria es porque nosotros tenemos tres clasificaciones de casos. Los casos leves, los casos moderados y los casos críticos. Los casos leves pueden requerir aislamiento individual y aislamiento comunitario. Aislamiento individual, obviamente, en cada uno de los hogares. Y eso depende de las condiciones del entorno de cada uno de los hogares y de la familia. Porque esto puede ser mejor en un aislamiento comunitario. Entonces, eso significa desde la carpa del Ejército Argentino hasta el centro comunitario del barrio, hasta la habilitación de la escuela a los efectos de establecer un mecanismo de atención. En ese sentido, hay 80 camas en proceso de evaluación para el uso sistemático de estas realidades. En segundo lugar, tenemos casos moderados. Hoy tenemos 37 internados en el Hospital Perrando. Hicimos ahí una refacción integral de 2 pastillas, 6, 9, más hospital modular, que está en proceso ya de equipamiento final y definitivo para su uso. En ese contexto, los pacientes efectivamente están internados, tienen la atención correspondiente y pueden, de modo propio, de modo personal, pedir el alta para que el aislamiento pueda ser individual en sus respectivos hogares o comunitario cercano a sus respectivas viviendas. En el caso, obviamente, de los casos y pacientes críticos que tienen provisión de oxígeno o asistencia respiratoria mecánica, obviamente por sus características son mantenidos en atención hasta su curación total y definitiva. En este caso, también quiero decir que hemos ya tenido pacientes del barrio Toba que han sido recuperados y eso es una muy buena noticia. Jorge, un gustazo haberlo tenido aquí en Intratables. Le mando un abrazo, ojalá que los números vayan mejorando y estamos en contacto como lo hacemos con todo el país. Hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Jorge.